Después de varios años de receso, de distanciamiento, se volvieron a sentar en una mesa de diálogos Gobierno Petro y ahora el ELN. Ocurrió en La Habana, Cuba, mediación de la Iglesia colombiana, participación de algunos parlamentarios. El senador Iván Cepeda ha sido designado vocero del gobierno para estos efectos. Senador Cepeda, buenos días. Buenos días, Néstor. Es un gusto saludarlo. Gracias, doctor Cepeda. ¿Cómo les fue? ¿Con qué sensación regresaron ustedes después de volverse a encontrar con la gente del ELN en Cuba? Bueno, lo primero es que el presidente Gustavo Petro le había encomendado la tarea al alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y a la delegación que estuvo presente en La Habana, de verificar si la delegación del ELN tenía o no una voluntad de reanudar el proceso de paz que se había comenzado en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. En la reunión en la que estuvimos, en efecto, se produjo esa afirmación muy claramente por parte de la delegación. El gobierno reconoce la legitimidad de esa delegación de paz y por lo tanto se ha llegado al acuerdo de avanzar con relación a unos pasos preliminares que hay que dar para poder volvernos a sentar y explorar la posibilidad de un acuerdo. ¿Y cuáles son esos pasos y cuándo prevén ustedes volverse a sentar, senador Cepeda? Pues los pasos tienen que ver con asuntos que debe resolver internamente el ELN. Para eso, pues obviamente ellos tomarán unas decisiones y por su parte el gobierno tiene que examinar cuál es la situación jurídica y legal de esa delegación para quitar del medio cualquier obstáculo que impida que se pueda reanudar esa conversación. Hoy, como están las cosas, ¿es posible o imposible sentarse a negociar un proceso de paz con la gente del ELN? Yo lo veo bastante factible. Hay una agenda que se había pactado. Hubo unos desarrollos que lastimosamente se truncaron en el año 2018. Así que a mi modo de ver hay condiciones y condiciones favorables para avanzar en ese proceso. ¿Y legalmente cuáles son los obstáculos que ustedes están viendo o contemplando, doctor Cepeda? El gobierno anterior emitió una serie de órdenes y decisiones que hay que evaluar jurídicamente y una vez que se produzca esa evaluación y que se puedan eliminar cualquier clase de obstáculos, se podrá entonces proceder si también el ELN está listo. ¿Usted dice las órdenes de captura? Entre otros asuntos, sí. Pero si el proceso se daría en Cuba, ¿por qué una orden de captura que tendría efecto solamente en Colombia es obstáculo? No hubo solamente órdenes de captura, como usted se recordará, pues también hay circulares internacionales y hay también otra clase de peticiones que hizo ese gobierno. Entonces, hay que examinar jurídicamente esa situación. Sí, doctor Cepeda, mientras ustedes estaban allá o tal vez cuando estaban terminando esta reunión, el ELN secuestró 2 militares en norte de Santander, en Catatumbo. A usted ese mensaje, por un lado, diciendo sí queremos hablar de paz, pero queremos seguir haciendo la guerra en Colombia, ¿qué mensaje les envía? Que hay que avanzar prontamente en un acuerdo de paz, que es la única posibilidad de resolver este asunto de manera definitiva. Pero ellos tienen... El gobierno anterior estuvo 4 años condicionando volver a una mesa de diálogos y el resultado de ese método es fatal. Tenemos una situación muy grave en lugares como el Catatumbo, como Arauca, como el Chocó. El ELN se ha fortalecido, ha llegado a lugares donde no estaba antes y tenemos como resultado 4 años perdidos. Sí. Doctor Iván Cepeda, en su momento, en el 2017, se alcanzó a avanzar en un cese al fuego bilateral que tenía un tiempo, eran 10 días, no 100 días, no se pudo prorrogar porque de las condiciones del gobierno en su momento era que cesaran las hostilidades, justamente lo que estamos viendo en este momento, el secuestro, la extorsión y todo tipo de actividad contra la población civil. ¿Eso está sobre la mesa? ¿Esas condiciones permanecen sobre la mesa para un cese al fuego bilateral? No hay condiciones. Nosotros no vamos a proceder con el método de condicionar los diálogos, porque en eso, repito, se la pasó el gobierno anterior 4 años.
Lo que vamos a proceder es rápidamente a instaurar unos diálogos en la medida en que obviamente se den los pasos necesarios y a proceder inmediatamente a discutir temas tan importantes como un cese bilateral. Yo recuerdo lo siguiente, en la época del gobierno del presidente Santos se logró ese cese que tuvo resultados altamente benéficos. Y no se pudo renovar porque hubo presiones del gobierno electo en ese momento, el gobierno del ex presidente hoy, Iván Duque, para que no se reanudara ese alto al fuego. En concreto hubo gestiones que realizó el doctor Angelino Garzón que impidieron que se reanudara precisamente no solamente los diálogos, sino también el alto al fuego. Claro, pero ahí seguramente se van a encontrar ustedes con alguna clase de dilema, doctor Cepeda, de hasta qué punto no poner condiciones termina siendo un aval institucional para que el ELN siga haciendo lo que hace. No hay ningún aval institucional. Aquí hemos sido supremamente claros en rechazar todas esas formas de violencia y precisamente porque somos consecuentes con ese rechazo, las vamos a eliminar a través de un acuerdo de paz que es la única posibilidad, repito, de encontrar una solución definitiva a estos asuntos. Senador Cepeda, con un eventual levantamiento de órdenes de captura, ¿se podría considerar el regreso de algunos líderes del ELN que están en este momento en La Habana a Colombia para que socialicen el acuerdo de paz con sus bases, con la guerrillera? La política de paz en el país la conduce el presidente de la República y el alto comisionado para la paz es el funcionario que está autorizado por el presidente para hacer anuncios oficiales en esta materia. Así que yo no voy a adelantar ninguna clase de especulaciones sobre qué se va a proceder a hacer en este momento. Sí, doctor Cepeda, en esta reunión que sostuvieron ustedes en La Habana, ¿hubo alguna mención de los señores del ELN a la JEP, a la Justicia Transicional en Colombia? Los temas que fueron abordados en esta conversación son los que hemos hecho públicos y que están claramente explícitos en la declaración que leyó el alto comisionado para la paz, en la que se menciona en primer lugar la necesidad de corroborar la voluntad de paz del ELN y en segundo lugar reconocer la legitimidad de esa delegación y en consecuencia proceder para que se puedan abrir unos diálogos. Sí, le pregunto por la posición de la JEP, del ELN ante la JEP, porque he escuchado versiones de que este proceso del ELN generaría una jurisdicción transicional diferente a esta derivada del acuerdo con las FARC. ¿Es así? No, eso son especulaciones. Eso no es un tema que se haya abordado en ningún diálogo con el ELN. Cuando usted dice que necesitamos o necesitan ellos corroborar si hay voluntad de paz, ¿es que hay división del ELN? No, dije que el presidente Gustavo Petro dio la instrucción de corroborar esa voluntad y esa voluntad quedó corroborada efectivamente porque pudimos constatarla en el diálogo que tuvimos con los delegados del ELN. Sí, doctor Cepeda, con el ELN se ha intentado la paz en México, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, y nunca ha sido posible, ha sido el grupo más difícil para negociar. ¿Hay algo que usted esté viendo en esta oportunidad que le permita ser más optimista? No, con el ELN se había llegado a un buen camino en el año 2018. Hay que recordar, entre el año 2014 y 2018 hubo un diálogo entre el gobierno del expresidente Santos y esa guerrilla y se logró avanzar como no se había logrado antes. Se logró pactar una agenda y se logró comenzar a hacer pues una discusión sobre esos puntos que iba hacia un acuerdo inicial. En el 2018 se interrumpieron esos diálogos y durante 4 años ha habido un silencio absoluto en esa materia. No se avanzó, no se hicieron ninguna clase de esfuerzos para reanudar esos diálogos y por lo tanto ese periodo se frustró, en ese periodo se frustró esa posibilidad de seguir avanzando. Así que
yo creo, bueno, por un detallito que se le olvidó mencionar, y es que pusieron una bomba en una escuela de policía y mataron a 20 y pico de policías. A mí no se me olvidan los detalles, Néstor, y no es un detalle, es un acto terriblemente doloroso sobre el cual yo pediría que pues se guarde mucho respeto. Efectivamente, ese es un hecho que fue pues rechazado, repudiado de una manera muy clara. Pero después de eso, lo que debió haber hecho el gobierno, que es lo que yo estoy señalando, es buscar que precisamente esas conversaciones se reanudaran para lograr resolver esa clase de situaciones. Y el resultado de que no se hizo es el que estamos viendo. Yo creo que no es necesario aquí explayarse en datos, cifras, explicación de circunstancias para mostrar que esa política fue un fracaso absoluto. Sí, no explayarse, pero sí era lo fundamental, senador Cepeda. Y quiero preguntarle si en esta última reunión hubo alguna referencia a cambios en el modelo económico o cambios en la transición energética del país. Es que, entre otras cosas, según la propia Ecopetrol, el oleoducto Caño-Limón-Coveñas ha sufrido más de 1.500 atentados terroristas en 33 años, la gran mayoría de ellos por parte del ELN. No, sobre esos asuntos no se habló porque ya he sido muy claro y preciso en señalar cuáles fueron los temas. No hubo ningún otro. Y si se hubiera tocado otro, hubiera quedado claramente plasmado en los comunicados que se leyeron en La Habana. Ahora bien, el único periodo en el cual precisamente se detuvo esa clase de atentados fue cuando se presentó un cese de hostilidades y de fuegos. Así que el camino es ese precisamente. Sí, doctor Cepeda, una pregunta final. Es una espiral de violencia que no conduce a ninguna parte. El modelo de negociación que ustedes quisieran plantear al ELN es parecido al que se utilizó en la época del modelo con las FARC. Pues es un proceso distinto, tiene connotaciones diferentes, es un proceso que se hace con otro tipo de guerrilla, que tiene una historia propia, que tiene una agenda pactada con un gobierno anterior que es distinta y que habrá que explorar y desarrollar en su especificidad. Doctor Cepeda, ¿usted encontró en el ELN, por lo que ustedes pudieron conversar, un grupo unificado, un grupo que tenga mando? Porque siempre se ha hablado alrededor de que no es un grupo similar a las FARC. Pues el hecho de que no sea similar no quiere decir que no tenga mando centralizado. Todo lo que hemos podido ver en estos años es que el ELN actúa como una organización que tiene precisamente una jerarquía y un mando centralizado. No hay ningún hecho que nos permita dudar sobre ese particular. ¿Habría militares activos eventualmente en la negociación con el ELN, doctor Cepeda? Pues todos esos asuntos, Néstor, se definirán en su momento. Por ahora, lo que se intenta es reactivar esos diálogos.